Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Bienvenidos, ya iniciamos Curso Bíblico con el Padre Roberto Armas, a quien ya tenemos aquí, y vamos hoy día a hablar sobre el Evangelio según San Juan. Un poco más de la palabra de Dios, de la Biblia, de los libros de la Biblia, ¿no? Vamos a hablar, como ha dicho, pues el cuarto Evangelio. Hemos hablado 3 Evangelios y nos queda el cuarto, San Juan, del hablaremos hoy, ¿no? Así es, Padre Roberto, y pues darle la bienvenida a todos ustedes, queridos oyentes, queridos televidentes, y vamos a dar inicio a la enseñanza de hoy, que es sobre el Evangelio según San Juan. Primero hablar a quién va dirigido esta obra de San Juan. Bien, pues entonces el Evangelio de San Juan es un evangelio singular, no es igual que los demás. Los demás son los 3 evangelios sinópticos. Este es un evangelio muy singular y muy particular. Su visión de Jesús, su lenguaje con frecuencia simbólico y el enfoque global de la obra así lo ponen de manifiesto. En él se dan cita de manera admirable las 2 caras del misterio de Jesús: su existencia desde siempre junto a Dios y su igualdad con Él, como Dios, y su compromiso, por otra parte, total con los hombres, revelado en su encarnación, Dios y hombre a la vez. Entonces, se dirige este Evangelio a una comunidad que está en crisis por diversos motivos, ¿no? Primero, a partir del año 70 después de Cristo, unos 20 años después de la muerte de Jesucristo, la situación de los cristianos que vivían en Palestina cambió notablemente. Hasta ese momento habían sido tolerados como grupo dentro del judaísmo, no había habido problema, mayores enfrentamientos. Pero con la destrucción del templo de Jerusalén y la dispersión provocada por la conquista de la ciudad, la religión judía se radicalizó. El grupo más radical eran los fariseos, que marcaron rígidamente las condiciones de la religión judaica, y los cristianos fueron expulsados de las sinagogas donde se les permitía asistir, sufriendo de esta manera el rechazo social en los ambientes judíos, ¿no? Eran rechazados, comenzaron a ser rechazados por los mismos judíos. Muchos abandonaron la fe cristiana por estos problemas, y el resto, que los que quedaron, intentaron defenderse del mundo encarnándose en sus propias comunidades, ¿no? Y un poco encerrándose. Además de este problema, que es externo, de esta hostilidad que provenía de fuera, la comunidad a la que se dirige Juan tenía también otros problemas internos: un cierto espiritualismo que defendía ante todo la divinidad de Jesucristo, pero a la vez negaba su plena humanidad, ¿no? Creó por eso un profundo desconcierto. Y en esta situación de persecución externa y de división interna por sus creencias, surge este cuarto evangelio alrededor de la autoridad del misterioso discípulo amado, ¿no? El autor, como lo evoca ahí en el libro, es el discípulo amado, que todos entendemos que en principio es Juan. Muy bien, Padre, en cuanto a lo que es la estructura de este Evangelio. Bien, pues tradicionalmente esta obra se atribuyó al apóstol Juan, el discípulo amado, que es el hermano de Santiago e hijo de los Zebedeos, que aparece en el Evangelio. Sin embargo, nada se sabe a ciencia cierta
de si fue él el autor o no, o fue algún discípulo suyo, ni tampoco el lugar de composición, no hay seguridad. Probablemente fue escrito durante los últimos años del siglo I, muy próximos al año 100 después de Cristo, ¿no? Alrededor del año 100. Es clasificado dentro del género literario también evangelio, que hemos hablado, género literario del anuncio del evangelio, ¿no? Y presenta grandes diferencias con la tradición sinóptica, con los otros 3 evangelios, tanto en la forma, porque Juan tiene más discursos, como en el contenido, que son diferentes materiales, y diversa también la interpretación de los hechos sobre Jesús. La obra se divide en 2 grandes partes, ¿no? Precedidas de un pequeño prólogo, que es el capítulo 1 prácticamente, el prólogo, y también después rematadas con un epílogo, que es el último capítulo 21. Las 2 partes centrales, la primera se le suele llamar el libro de los signos. Signos aquí es como milagros, ¿no? Signos o milagros casi es lo mismo. Entonces el libro de los signos, que está en el capítulo 2 al 12, capítulo 2 hasta el 12, ahí nos relatan 7 hechos extraordinarios realizados por Jesús con la intención de revelar su misterio. 7 hechos extraordinarios que vienen a ser 7 milagros o 7 signos, que es como lo llama ahí, signos. Esa es la primera parte, los signos, los milagros de Jesús. Y la segunda parte es el libro ya de la pasión y gloria. La pasión y gloria de Jesús, todo lo que envuelve al misterio del sufrimiento, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Son los capítulos de 13 al 20, capítulos del 13 al 20. El 21 ya es el epílogo que hemos dicho, que es un añadido. Y en esta parte del libro de la pasión y gloria y la resurrección aparece el discurso de despedida a sus discípulos, un discurso muy extenso, a sus discípulos, y aparece pues también después ya la pasión, la muerte y la resurrección como manifestación plena del Señor. Y pues estamos, Padre, ya en ese mensaje que nos deja el Evangelio según San Juan, y sobre todo, ¿no?, para la comunidad, para todos nosotros. Muy bien, pues el mensaje central de este Evangelio es dar a conocer que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Esa es la verdad esencial y principal de este Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, es Dios, pero hecho hombre, también hombre. Dios y hombre a la vez. ¿Y qué necesita una comunidad, como hemos dicho antes, que sufre persecución, que está dividida, que vive desorientada en su fe, que tiene problemas y dificultades? Pues sin duda lo que necesita es profundizar en el misterio de Jesús. Profundizar más y conocer bien a fondo el sentido del misterio de Jesús en su conjunto. Pero también superar el miedo y dar valiente testimonio de la verdad que nos salva a todos, ¿no? De esta verdad que es Jesús y que nos salva a todos. Entonces, superar el miedo y dar valiente testimonio, es lo que también nos enseña. Los cristianos, a quienes se dirigía el Evangelio de Juan, aprenden de ver la encarnación y la muerte de Jesús como signo de la gloria de Dios y como manifestación de su amor por los hombres. Todo es manifestación del amor de Dios. Y se manifiesta ese amor en el mismo Jesús. Y eso es lo que tienen que conocer los seguidores de Jesús, los primeros cristianos. El Jesús terreno se identifica plenamente con el Hijo amado del Padre. O sea, el Jesús terreno, humano, como hombre, se identifica y es el mismo que el Hijo amado del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo, etcétera, ¿no? De esta manera, la muerte de Jesús en la cruz, que resulta un poquito desconcertante para la mayoría, para muchos, que tenga que morir tal como murió, queda iluminada
y se le encuentra su sentido y queda también es comprendida como misterioso gesto de amor de Dios a los hombres. Es un misterio, la muerte de Jesús, que sea el Hijo de Dios y que tenga que venir a hacerse hombre por nosotros y morir por nosotros. Todo lo que hace es por nosotros, es para nuestra salvación, pero todo eso es gesto misterioso del amor de Dios. Misterioso porque es misterio. No entendemos cómo es perfectamente el amor de Dios. Sabemos que se manifiesta, que ese amor llega efectivamente a nosotros por medio de Jesucristo. Pero hay que entender que todo es un misterio y que está rodeado también de misterios, ¿no? La muerte de Jesús, su resurrección, todo eso es un misterio, ¿no? Entonces los cristianos que escuchan el testimonio de este discípulo amado, que así lo identifica siempre el Evangelio de San Juan, cuando se quiere referir al mismo Juan como el apóstol hermano de Santiago e hijo de los Zebedeo, siempre el discípulo amado, sin dar nombre de Juan. Y es que él quiere que los cristianos entendamos que en ese discípulo amado al cual se manifiesta de forma especial Jesús, en su amor, pues somos cualquiera de nosotros, porque todos nosotros somos discípulos porque seguimos a Jesús, y todos somos amados porque recibimos el amor de Jesús que viene de Dios. Entonces somos amados, discípulos amados todos. Entonces él quiere identificarse en él, en el autor del Evangelio, a todos y cada uno de los discípulos de Jesús que somos sus seguidores. La fe, el amor mutuo, la recepción gozosa y vivificante del Espíritu les ayudan a estos primeros cristianos a soportar mejor las dificultades que están viviendo, ¿no? Y a proclamar el mensaje de gracia y de verdad que se ha hecho presente en la palabra eterna de Dios hecha carne, ¿no? Un mensaje crucial también del Evangelio es que Dios es la palabra hecha carne. Es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. En el principio existía la palabra, nos dice al comienzo, y la palabra era Dios. Entonces, identifica a Jesús con la palabra con mayúscula, con la palabra de Dios, con la revelación de Dios por medio de su palabra. Y esa palabra es la que se hace presente en nosotros, la misericordia de Dios, ¿no? Y es la palabra que se hace carne, que se hace humana. Palabra que es Dios, pero que se hace humana, que se hace hombre como nosotros, se solidariza con nosotros para desenvolverse mejor nuestra confianza en Él, para que la fe de estos primeros cristianos que está en dudas y en problemas se afiance, se fortalezca y se consolide, sobre todo no solamente su vivencia, también su compromiso de predicar y anunciar a los demás también esa misma palabra. Ahora tratamos sobre ese esquema que nos habla o el esquema en sí de lo que es este Evangelio según San Juan. Bueno, es un poco complejo todo este esquema del Evangelio porque es un Evangelio muy diferente al de los otros tres, pero vamos a tratar de introducirlo un poquito para ir entendiendo mejor cada una de las partes de este Evangelio, porque hay muchas dos partes, pero cada una de esas dos partes tiene sus subdivisiones, ¿no? Ya hemos dicho que el cuarto Evangelio difiere considerablemente de los otros tres evangelios, ¿no? Tanto por su forma literaria, también por su contenido. La tradición cristiana, ya hemos dicho que lo atribuye a Juan, el apóstol Juan, que lo identifica con el discípulo amado a que Jesús tanto amaba. Lo tenemos en varias partes de ahí, ¿no? Y hay varios indicios en el mismo Evangelio que corroboran esta atribución. De todas maneras, la redacción final de este libro, del Evangelio de San Juan, es el resultado de una larga elaboración en la que también intervinieron los discípulos del apóstol. O sea, que el autor no solamente es el discípulo amado Juan, sino que también han participado y han colaborado y han ayudado los mismos discípulos de Juan. La obra fue concluida hacia el año 100, pues hemos dicho alrededor del 100,
antes de Cristo. Y tenía como destinatarios, ya hemos dicho, esas comunidades cristianas, especialmente vivían en Asia Menor, fuera de Palestina, fuera de Israel, en la diáspora, dispersos por otros lugares, en las poblaciones de el Asia Menor, lo que hoy día es Turquía. El Evangelio de Juan gira en torno a un tema fundamental, que Jesús es el enviado de Dios, que es su palabra por excelencia. Jesús, enviado de Dios, y la palabra de Dios por excelencia, que vino a este mundo para hacernos conocer al Padre. Por Jesús vamos al Padre. Por la revelación de Jesús, por todo lo que nos habla Jesús, es que conocemos a Dios como Padre nuestro, como Padre de todos nosotros. Él no habla por sí mismo, ¿no?, como si fuera una persona que Él nos transmite su mensaje. Él da testimonio de la verdad. Jesucristo viene a que por medio de su palabra da testimonio de la verdad, que es esa verdad que Él la escucha y la vive con el Padre Dios, ¿no?, porque están unidos totalmente. Y toda su vida de Jesús es una revelación de la gloria que recibió de su mismo Padre antes de la creación del mundo, nos dice en el prólogo. Él recibe gloria de Dios desde antes de la creación, porque existe antes de la creación, porque Jesús es Dios, realmente Dios, y Dios existe desde siempre y para siempre. Y con más insistencia que los otros evangelistas, Juan acentúa la oposición también, así, la oposición entre Jesús con su mensaje de luz, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Oposición con quién? Con los que no creen, con los que se niegan a creer en Él, designados habitualmente con el nombre genérico de los judíos. Los judíos eran los que no creían en Jesús, no creían en la verdad, no creían para nada en la luz, camino, verdad y vida, que es Jesús, y se ponen siempre en su contra, siempre andan detrás de Él para fastidiarlo, para todo, hasta que logran pues enjuiciarlo y condenarlo y matarlo, ¿no? Son los enemigos. Entonces hay en todo el Evangelio hay esa contraposición, ¿no? Jesús como la verdad de Dios y el pueblo, pues los judíos en general, que no creen. Los que creen son los más humildes, los más sencillos, los discípulos, pero no están en ese conjunto de términos judíos, especialmente autoridades. Pues seguimos entonces hablando sobre el esquema del Evangelio según San Juan, y para ello el padre Roberto Armas nos va a seguir explicando sobre este Evangelio. Padre, continuamos entonces hablando. Seguimos sobre lo que estábamos diciendo anteriormente. Esquema, estaba hablando un poquito para entender bien el esquema y todo el mensaje de San Juan, la contraposición que había, o la contradicción entre Jesús como la palabra que es la verdad de Dios, y los judíos que no la aceptan, que están en contra, ¿no? Entonces Jesús es la luz y los judíos son las tinieblas. Esa contradicción lo expresa muy bien San Juan y lo especifica muy bien, ¿no? Luz, Cristo, creer en la luz, y los judíos que andan en tinieblas, que no conocen la luz y demás, ¿no?, y que no tienen vida, sino que andan hacia la muerte y demás. A diferencia de los evangelios sinópticos, o sea, de Mateo, Marcos y Lucas, que mencionan una sola subida a Jerusalén, esos tres evangelios solamente mencionan una subida a Jerusalén, este evangelio de San Juan habla de 3 subidas a Jerusalén y 3 Pascuas, 3 celebraciones de Pascua que las celebra Jesús con sus discípulos en la ciudad de Jerusalén. Más aún, casi toda la actividad pública de Jesús se desarrolla dentro del marco litúrgico de alguna festividad judía. Va todo en torno a las festividades judías, ¿no?, al centro de la religión judía. En lugar de las parábolas del reino utilizadas a manera de comparaciones por los sinópticos, en los otros evangelios, Juan se vale de breves expresiones alegóricas, no son tanto parábolas, son más alegorías, como por ejemplo
la alegoría de la vid, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, etcétera. La del buen pastor, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas me conocen. Entonces también emplea diversos símbolos para referirse a la persona de Jesús, ¿no? Y a los bienes que Él brinda a los hombres, en especial el agua. Yo soy el agua viva, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Le sirven para hacer una verdadera catequesis sacramental sobre el bautismo, soy el agua, y sobre la Eucaristía, soy el pan de vida, para que nos sirve a nosotros como catequesis para entender mejor estos sacramentos. El autor de este Evangelio vuelve constantemente sobre los mismos temas, desarrollándolos y profundizándolos una y otra vez. En cada uno de estos temas está contenido todo el misterio de Cristo, todo lo que nos quiere dar a conocer de Cristo. Pero más que los hechos de su vida, lo que le interesa y quiere poner de relieve es el significado que esos hechos encierran y que solo la fe puede descubrir. Estos hechos o estas cositas solamente las podemos entender bien desde el punto de la fe. Si no hay fe, es imposible descubrir estas cosas. Desde esa perspectiva, Juan interpreta las obras y amplía los discursos de Jesús como fruto de una larga y profunda contemplación. Su objetivo fundamental es conducirnos a la vida eterna. El objetivo todo es que alcancemos vida eterna. El Evangelio aparece muchas veces, les escribo esto, les digo esto, esto sucedió, para que tengan vida eterna. Siempre el objetivo es que tenga vida eterna, que consiste en conocer. La vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a su enviado, que es Jesucristo. El que conoce a Dios y conoce y acepta a su Hijo Jesucristo, tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Siempre el objetivo es la vida eterna. Con razón se ha llamado a este Evangelio como el Evangelio espiritual, ¿no? Porque tiene un cariz espiritual muy concreto. Bien, y pasando ahora a lo que es el esquema de todo el Evangelio, pues decirles que comienza, hemos dicho, con un prólogo. Y este prólogo es muy importante, es el primer capítulo, pero es muy importante que Juan haya escrito este prólogo, porque mientras el Evangelio de Marcos inicia con el bautismo de Jesús en el Jordán, y Mateo y Lucas se remontan pues a la infancia de Jesús, San Juan, el Evangelio de Juan, va más lejos todavía, porque presenta a Jesús más misterioso, ¿no? Más espiritual, como la palabra de Dios personificada, la palabra de Dios en persona, así lo presenta Juan a Jesús, la palabra de Dios personificada que existía antes y siempre, existía desde siempre junto al Padre, y que desde siempre era Dios y sigue siendo Dios, y que esa palabra trasciende infinitamente el mundo y la historia, porque a la vez es una palabra creadora, y con Él se crearon todas las cosas, con Él, con la palabra, se hizo todo. Por eso en la Biblia, en el Génesis, se crea todo, hágase la luz, hágase el firmamento, hágase el hombre, es nuestra imagen. Siempre el hágase es la palabra actuando. Hágase realidad esta palabra que es Dios mismo, ¿no? Todo es la palabra que se hace, que toma vida, ¿no? Pues todas las cosas toman vida por medio de la palabra. La palabra les da vida. Y es la palabra la que nos ilumina a los hombres para entender mejor esas cosas que ha creado Dios. Y para revelarles el rostro invisible de Dios y hacerlos participar de su filiación divina, la palabra eterna e increada se hizo carne. Para que comprendamos esa palabra, para que comprendamos todo lo que esa palabra ha creado, pero si esa palabra se hace carne, se hace humana como nosotros, para que nosotros la podamos comprender, la podamos entender. Y vino a convivir con los hombres como el Hijo único del Padre. Viene a convivir con nosotros.
acampó entre nosotros, se quedó con nosotros. Es el misterio de la encarnación. A esto le llamamos todo misterio de la encarnación. Se encarnó un Dios que toma carne humana, que se encarna en un hombre, como nosotros, ¿no? Es hijo de Dios, pero se encarna como hijo del hombre también, con rostro humano. Al advertirnos que las tinieblas del mundo no recibieron esa palabra, Juan está anticipando el tema eterno de este conflicto que hemos dicho antes entre luz y las tinieblas. Cristo es la luz, los hombres que no creen son las tinieblas, tan destacado en este Evangelio. Más que una introducción, este prólogo, este admirable prólogo, como la apertura de una ópera, es un resumen de todos los temas contenidos en el resto del libro. Es casi siempre como si fuera un resumen pequeño de todo lo que va a desarrollar más adelante. Entonces, después de este prólogo, en el capítulo primero, viene un poquito el testimonio de Juan Bautista. En el mismo prólogo aparece el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de Juan que nos da a conocer quién es este Jesús. El cuarto evangelio presenta a Jesús como testigo de la verdad, como testigo. Juan da testimonio de él, y este testimonio se resume en la célebre expresión: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo presenta Juan de esta manera. 2 discípulos de Juan reciben su testimonio, el testimonio que está dando Juan sobre Jesús, y lo reciben los discípulos, y a su vez los transmiten a otros discípulos y demás. Y así comienza a formarse el pequeño grupo de seguidores de Jesús, porque los discípulos de Juan, al escuchar el testimonio de Juan sobre Jesús, ya no siguen a Juan, siguen a Jesús, y se hacen discípulos de Jesús, y de esa forma se está creando lo que vamos a llamar después la Iglesia, con todos los discípulos de Jesús. Al atestiguar que Jesús es el Cordero de Dios, el Bautista evoca la figura del servidor sufriente, el Cordero de Dios, el Cordero que va al matadero calladito, que termina en un matadero. Pues es el Jesús sufriente, el Mesías sufriente, que viene para sufrir, es servidor, para servir y dar la vida por todos nosotros, que se entrega a la muerte como un cordero inocente para expiar el pecado del mundo. Y también el del Cordero Pascual, símbolo de la liberación de Israel. Son todas simbologías que Juan las aprovecha para darlas a conocer a aquellas primeras comunidades cristianas y tengan un fundamento más claro y evidente para conocer a Jesús. Después de esto del testimonio de Juan, ya en los capítulos siguientes, viene lo que llamamos el libro, la primera gran parte, el libro de los signos de Jesús. El libro de los signos de Jesús. El Bautista dio un valioso testimonio acerca de Jesús, pero él tiene además un testimonio mayor que el de Juan. O sea, Jesús también es testimonio. El testimonio de Jesús es más grande que el testimonio de Juan. Y son las obras que realiza en nombre de su Padre, y que lo acreditan como palabra y enviado de Dios, palabra de Dios y enviado de Dios, las obras que Jesús realiza. Al hablar de estas obras de Jesús, en especial de sus milagros o signos, el evangelista suele llamarlos signos, y a ellos se refiere la primera parte del cuarto evangelio, esta primera gran parte que hemos dicho, estos signos. Todo signo dirige siempre la atención hacia una realidad oculta que de alguna manera se hace visible a través de él. Muchas cosas ocultas que vienen de Dios se hacen visibles a través de Jesús. Las obras que Jesús son signos que dejan traslucir el misterio de su persona y el sentido de su misión. Por eso Juan nos narra 7 de estos signos, 7 signos de Jesús, que son el agua convertida en vino en las bodas de Caná, el primero. El segundo, la curación del hijo de un funcionario real. El tercero, la curación de un paralítico en la piscina de Betesda. El cuarto, la multiplicación de los panes, que lo hemos vivido hace poquitos domingos en la misa. El quinto, la marcha
de Jesús sobre el agua, camina sobre el agua, y se asustan los discípulos. El sexto es la curación del ciego de nacimiento, y el séptimo es la resurrección de Lázaro. Son los 7 signos, milagros, signos importantes que Jesús en cuanto... Después hay otro signo, pero después de resucitado, que es la pesca milagrosa, que sería un 8º signo, y que fue añadido después en la redacción definitiva del Evangelio, ¿no? Entonces, a la vista de estas obras, según supieron descubrir la realidad oculta detrás de los signos y creyeron en él siempre, fortalece. Si los discípulos creyeron en él por estos signos, los seguidores de Jesús, que son los cristianos, también van a creer en Jesús más firmemente, mediante estos signos y la comprensión de estos signos. Sobre el esquema general del Evangelio según San Juan. Padre, continuamos. Bien, pues ya hemos hablado de cómo se ha estructurado este Evangelio. Primero el prólogo, después el testimonio que da Juan Bautista sobre Jesús, y después el testimonio que da Jesús mediante sus signos. Los signos que realiza Jesús, esos 7 especiales que están en esta parte de su Evangelio, son signos para fortalecer la fe. Cuando termina un signo, dice, con este signo, este fue el primer signo que hizo Jesús, y con él se fortaleció la fe de sus discípulos. Siempre son signos que son testimonio del mismo Jesús para fortalecer la fe de sus seguidores. Entonces, Juan lo resalta para que también así los seguidores de esa primera comunidad cristiana afiancen más su fe en Jesús. Después hay más que todo, más esquemas, son temas que utiliza Jesús mediante estos signos y demás para enseñar a sus discípulos e ir preparándolos, y esa enseñanza vale para aquellos discípulos del momento de Jesús y valen para todos los discípulos de todos los tiempos, como somos nosotros ahora mismo. Parece el tema del vino nuevo, el vino, pero que se convierte el agua en vino, el vino nuevo y el vino viejo. El vino viejo es el Antiguo Testamento, el vino nuevo es el Nuevo Testamento. Hace esa comparación Jesús siempre. Y por encima de todo el vino nuevo, en odres nuevos, y los odres somos nosotros, en criaturas nuevas. Como el bautismo somos hechos criaturas nuevas. Entonces, ese tema es interesante también. El templo nuevo, los templos no, el templo nuevo es el cuerpo de Jesús, es Jesús mismo el templo, y nosotros somos templos nuevos también, porque somos construidos como piedras vivas del templo que es Jesucristo mismo. Aparece el renacimiento espiritual por medio del agua, el símbolo del agua, que cura, que sana, que da vida, y sobre todo el bautismo de Jesús, que nos hace renacer a todos. El tema de la vida eterna, ya lo he dicho antes, que es una constante en todo el libro. Todo lo que hace Jesús es para que tengamos vida eterna. Incluso al final del Evangelio, en el epílogo, aparece que Juan escribió todo esto, todos estos signos, estas cosas, estos testimonios, el testimonio de la muerte y resurrección de Cristo. Escribí todo esto para que todos los que lo lean conozcan a Jesús y crean en él, y creyendo tengan vida eterna. Siempre el objetivo es la vida eterna. Por eso es un tema fundamental, el de la vida eterna para San Juan y también para nosotros. También un tema importante dentro de este esquema es la presentación de la luz del mundo que es Jesús, que nos ilumina con su palabra y con su mensaje, y que también nosotros tenemos que ser, nos invita siempre a que seamos luz para los demás, para que nuestras obras brillen y alumbren a los demás como testimonio de vida. Y por eso el agua, la luz, son símbolos fundamentales en nuestra vida cristiana, y los utilizamos. Recordemos la vigilia pascual, cuando celebramos la resurrección de Jesucristo. Todo comienza con la luz, la bendición de la luz, que es la luz de Cristo que viene y resucita para darnos luz y vida a nosotros. Después viene el agua y otros símbolos y demás, ¿no? Que los celebramos siempre nosotros en nuestras
grandes celebraciones, especialmente de la Pascua, ¿no? Después viene la cercanía de la hora de Jesús. La cercanía de la hora de Jesús. Se acerca la hora, dice muchas veces Jesús. Se acerca la hora en que todo lo que estoy hablando y enseñándoles se va a hacer realidad. Y por eso la segunda parte se le llama a San Juan el libro de la hora de Jesús, donde nos va a relatar el mensaje final, como su testamento para sus discípulos y para nosotros. Y después viene ya la pasión, muerte y la resurrección. Todo eso se le llama el libro de la hora de Jesús. Jesús siempre habla: todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado mi hora. Cuando llegue mi hora, entonces, miren, en las bodas de Caná, cuando María le pide a Jesús, miren, no tienen vino, haz algo, no tienen vino. Y Jesús lo que entonces contesta: mujer, no ha llegado todavía mi hora. No es todavía mi hora de manifestarme. Sin embargo, le hace caso a María y hace el primer signo y después los demás signos, aun sin llegar su hora, porque la hora de Jesús va a ser especial, ¿no? La hora de Jesús es cuando la segunda parte del cuarto evangelio gira alrededor del tema fundamental y central, que es que todos tengamos vida. Se trata de la hora de su glorificación por medio de la muerte. Esa hora que Juan quiere expresar en esa segunda parte del libro es la hora de su glorificación. La hora de Jesús es pasión, muerte y resurrección, y ascensión y glorificación. Esa es la hora de Jesús, para que todos tengamos vida. Entonces, es el Evangelio una preparación para la llegada de esa hora, y es también la explicación de esa hora, de lo que sucede en esa hora de Jesús, que no es una hora de 60 minutos y demás, ¿no? Cuando se habla de la hora de Jesús, es el momento de Jesús. Es el momento de Jesús, que no es solamente un instante, un momento, es una gran parte de su vida y de su acción, ¿no? Después viene la última cena, y en la última cena pues hay muchas cosas. En la última cena está el famoso testamento, el mensaje final de Jesús. En torno a la última cena sabemos que Juan no relata la institución de la Eucaristía. En la última cena Juan deja entender como que ya lo de la Eucaristía ya es sabido, porque lo explicó en el capítulo 6, en el discurso del pan de vida. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, etcétera, que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Esa es la Eucaristía. Ya lo tiene hablado y explicado Juan. Entonces aprovecha en ese momento y coloca el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies es el momento en que Jesús nos da el mandamiento nuevo del amor. Así como yo les he lavado los pies a ustedes, ustedes hagan lo mismo. También tienen que lavarse los pies. O sea, tienen que servirse unos a otros. El lavatorio de los pies es un símbolo nada más. Es el amor que tenemos que tener como servidores de los demás. Estar al servicio de los demás mediante el amor. Y ahí viene el mandamiento: les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo les he amado. Ahí está la esencia. Para que tengamos vida eterna, el amor es el medio más eficaz. Ámense unos a otros. Hagan lo que yo he visto que yo he hecho. Hagan ustedes lo mismo. El lavatorio de los pies es esencial. Después del lavatorio de los pies ya viene algún mensaje de preparación para los discípulos, la oración sacerdotal: Padre Dios, que todos sean uno, en ese amor del prójimo y demás, que todos ellos estén unidos, que sean uno como tú, Padre, y yo somos uno. Esa es la oración que llamamos sacerdotal de Jesús, que es el último palabras antes de la pasión. Después ya viene, después de la cena, viene ya la oración de Jesús en el huerto, y el juicio, y viene la condenación y demás, ¿no? Viene ya lo que es toda la pasión y muerte de Jesús, que también lo expresa muy dramáticamente Juan, y
con bastantes detalles bien específicos de qué significó aquella pasión y aquella muerte de Jesús. Y de allí todo va a la resurrección, todo va dirigido a la resurrección. La hora de Jesús, la principal es la resurrección y glorificación. Y en esto de la resurrección, pues es la hora clave de Jesús, y tiene ese momento especial de la aparición a María Magdalena, ¿no? El sepulcro vacío, María Magdalena buscando al maestro, se encuentra el maestro con María, y el encargo que le hace Jesús a María de que sea la anunciadora, la primera anunciadora y la que lleve el mensaje de que Jesús ha resucitado, de que es la hora crucial, que ha llegado ya el momento de que ellos se pongan en acción. Les anuncia para que los apóstoles también se llenen de alegría y asuman también esa responsabilidad de la resurrección de Jesús como discípulos de Jesús. Y después de la resurrección, tal como nos lo cuentan las apariciones, distintas apariciones de Jesús a sus discípulos, la fe de Tomás y demás, pues viene ya en la parte final del Evangelio, que es la última aparición allí en el Jesús en la pesca milagrosa y demás, y también pues las manifestaciones que le pide Jesús a Pedro. Pedro lo había negado 3 veces, y antes de despedirse de los discípulos ya en su ascensión y demás, antes le hace confesar a Pedro 3 veces también que lo ama. Pedro, ¿me amas más que esto? Apacienta mis ovejas. Hay doble misión. Se resarce de las 3 tentaciones con las 3 manifestaciones de amor. ¿Me amas más que esto? Sí, Señor, sabes que te amo. Y hay el envío, el mando que le da: pastorea, sé pastor. Como yo soy el buen pastor, tú sé pastor de las ovejas de toda la iglesia. Pastorea tu iglesia, apacienta la iglesia, conduce, dirige a la iglesia. Entonces, ante la confesión de Pedro, el encargo que le hace: ahora yo me voy, tú sigues en mi puesto, tú sigues organizando y dirigiendo y animando a todos los que me están siguiendo, que es la iglesia primitiva, y a toda la iglesia universal hasta hoy. Eso lo hace ya en representación de Pedro, lo hacen todos los papas a lo largo de toda la historia hasta nuestro tiempo. Entonces, todo este Evangelio de San Juan es muy completo, desde el origen del Evangelio, de que Jesús es la palabra que se hace carne, que crea todas las cosas con el Padre, etcétera, y después todos los signos y para que todos tengamos vida, y después ya el signo principal es pasión, muerte y resurrección de Jesús, y todo para que nosotros tengamos vida. Esa es la finalidad de este Evangelio en general, que nosotros los creyentes, los de aquellas primeras comunidades y los de ahora nosotros, tengamos vida eterna y para siempre. Muchísimas gracias, Padre Roberto Armas, y pues gracias a todos ustedes, queridos oyentes, queridos televidentes, y compartan esta nueva enseñanza que hemos tratado hoy según el Evangelio San Juan. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.